Buenas a todos, esta es la tutoría número 13 de dinámica y en esta tutoría vamos a abarcar problemas del capítulo 17. Este es el primer ejercicio de la tutoría. En este ejercicio se ve un cilindro que gira y a ese cilindro vienen unidas dos masas que van a influenciar el movimiento. Entonces, en este problema dicen que el cilindro tiene un peso de 30 libras y un radio de giro centroidal, que también en otras notaciones le llaman K, de 6.5 pulgadas. Entonces, en este problema se ve que la masa B tiene una fricción en la superficie de 0.25. La fricción μ 0.25. Y entonces se dice que el sistema se suelta de reposo y se pide calcular la velocidad del cilindro A cuando golpea el piso, o sea, justo antes de golpear, y también se pide la distancia total que recorre la masa B. Para esos problemas, inicialmente es recomendable hacer el cálculo o ver la relación de movimientos entre las tres, en este caso entre los tres objetos que están relacionados. Entonces se ve que la masa B está relacionada con el movimiento del cilindro y la masa A con el movimiento del cilindro. Entonces, si estamos hablando de la distancia recorrida por B, nos damos cuenta que eso es igual a el ángulo que se mueve el cilindro por el radio de 6. Solo que como este 6 está en pulgadas, tenemos que pasarlo a pies, entonces se divide entre 12. Entonces nos daría que sería ángulo por un medio. Luego tenemos la distancia A. La distancia A sería igual al ángulo, pero sería el radio de 10. Entonces lo dimos entre 12 para convertirlo a pies. Y esta relación da 5 entre 6. Ahora también podemos encontrar la relación entre ambos, que sería igualando los dos ángulos. Entonces tendríamos ángulo es igual a 2 veces distancia B y esto es igual a distancia A por 6 dividido entre 5. Entonces aquí tenemos la relación entre las dos distancias. También podemos encontrar las velocidades y las velocidades tienen la misma relación. Entonces W por un medio y velocidad B es igual a W por 5 sextos. Aquí W representa la velocidad angular del disco. Ahora, ya teniendo estas relaciones, vamos a empezar a resolver el problema. Entonces sabemos que el punto donde tenemos que comparar energías y trabajos es el punto inicial, que es esta foto, y el punto final, que es donde se encuentra la masa completamente, bueno, a nivel de piso, y es justo antes de tocar. Entonces nos damos cuenta que como esta masa se mueve hacia abajo, esta masa B se va a deslizar y va a haber un roce y un trabajo generado por la fricción. Entonces lo que siempre se ve es qué energías existen al inicio, o sea en la primera posición, que es esta foto, y qué energías existen después. Entonces en la posición 1, que es la de la foto, nos damos cuenta que como todo parte de reposo, no existen energía cinética ni rotacional ni traslacional. Tampoco existe ninguna otra energía cinética. Solamente está la potencial de la primera masa.
porque las otras dos masas ven que no cambian con respecto al nivel del piso. Entonces, poniendo nuestra referencia aquí abajo, damos cuenta que la energía potencial inicial tiene un valor de 25 libras por la altura, y en este caso la altura es de 3. Entonces sería W por H la fórmula, ¿verdad? Recuerden. Y esto sería en el momento 1. Este sería igual a 75. Entonces, esa sería la energía potencial al inicio. Ahora tenemos que ver qué, o sea, ¿qué genera? Entonces, se genera el trabajo de la fricción. Entonces, la fricción, como esto es una figura normal, la fricción va a tener un valor de la normal por el μ. La normal va a tener el valor de 20 porque es simplemente el peso del objeto por μ, que era 0.25. Entonces la fuerza sería de 5 libras. Ahora, ¿qué trabajo genera esta fuerza? Recuerden que el trabajo generado por la fuerza era fuerza por distancia. Y esta sería la distancia recorrida por el cuerpo B. Entonces, ¿qué distancia recorre el cuerpo B? Aquí tenemos la relación. Entonces, si el cuerpo A recorre 3 metros, ¿cuánta distancia recorre el cuerpo B? Entonces, distancia B es igual a distancia A por 5 entre 6. Y aquí también nos queda el dividido entre 2 para despejar. Entonces, nos damos cuenta que si A recorre 3 metros, B va a recorrer 1.8, perdón, pies, 1.8 pies. Entonces ya tendríamos que la fuerza es 5 y para convertirlo en trabajo se multiplica por 1.8 y esto daría un resultado de 9. Ahora ya tenemos la energía en la posición 1 y el trabajo de posición 1 a posición 2. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Las energías en la posición 2. Entonces, ¿qué energías existen en la posición 2? En la posición 2 ya la masa A ven que está a nivel de piso, entonces ya no tiene energía potencial. Y las otras masas no se van a mover de su posición, entonces tampoco tienen energía potencial. Solamente nos queda la energía cinética. Entonces, la energía cinética se toma en cuenta la energía de cada cuerpo, rotacional y traslacional. Entonces, como las masas A y B no rotan, solamente tienen energía cinética traslacional. Y el disco no se traslada, entonces solamente tiene energía cinética rotacional. Entonces, la fórmula sería un medio de la masa por la velocidad, en este caso pongamos A al cuadrado. Esa sería para el cuerpo A, no tiene rotacional. Luego seguimos con el cuerpo B, que tampoco tiene rotacional. Y por último tenemos el disco, que recuerden que sí tiene energía rotacional. Entonces, esta fórmula sería un medio de la inercia por el W al cuadrado. Entonces, como ven que aquí tenemos muchas variables diferentes y vamos a tratar de convertirlo todo en numérico y solamente dejar la variable W. Aquí anteriormente, bueno, si se acuerdan de las relaciones de las velocidades, nos damos cuenta que, bueno, esto, aquí me confundí, esta era velocidad B y esta era velocidad A. Recuerden que era distancia B, era ángulo entre un medio, entonces esa relación sería B y A. Entonces empezamos a convertirlo en numérico. Entonces tendríamos que la energía sería un medio de la masa, que sería 25,
la masa A, entre 32.2, recuerden que pongo masa y no peso, por lo que habíamos dicho anteriormente, la relación, que la relación era 5 sextos por W y todo esto al cuadrado. Ahora más un medio de la masa B, que la masa B tenía un valor de 20 por 20 dividido entre 32.2 por la relación, que era un medio de W al cuadrado. Ahora nos queda nada más lo que es la rotacional. Entonces sería un medio de la inercia, que la inercia en este caso, recordemos que no es un cilindro completo, sino que ese cilindro cumple una relación, que recuerden que la inercia era, en este caso, m por x, k al cuadrado, y k es la constante de giro. Entonces tendríamos que la constante de giro, recuerden que era 6.5 y hay que pasarlo a pies. Entonces 6.5 entre 2 al cuadrado por la masa. Entonces tendríamos un medio de la masa. La masa de este cuerpo era 30 dividido entre 32.2 por la constante K, y por último lo multiplicamos por el W al cuadrado. Y si nos damos cuenta, todos esos términos dependen de W. Ahora sí, hacemos una igualación de todas las energías y trabajos, desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces recordemos que en el punto 1, eso sería la igualación. En el punto 1 teníamos 75, recuerden, 75. Luego tenemos, eso es igual al trabajo que tiene la fuerza, más toda esta ecuación que puse anteriormente de las energías cinéticas. Entonces, de aquí, despejando este término, podemos obtener un término más simplificado, que ese término sería 0.4839 por W al cuadrado. Entonces lo completamos aquí, 0.4836 por W al cuadrado, y despejamos el W, que sería el giro del disco. Entonces W es igual a 11,6679. Esto en radianes entre segundo. Ahora el problema nos pide la velocidad de A. Entonces, como tenemos el W, podemos, con la relación de la velocidad, podemos obtener el valor de la velocidad. Entonces nos damos cuenta que la velocidad tendría un término de 9,75 pie entre segundo. Esto sería la respuesta de la parte A. Ahora vamos con la parte B. En la parte B nos piden la velocidad, perdón, la distancia total que corre B, bueno, cuando él está en reposo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema? Nos damos cuenta que después de que A toca, estos dos cuerpos B y el disco siguen teniendo una velocidad. Entonces, esta va a seguir hasta que el cuerpo B quede en reposo. Esto claramente va a quedar en reposo por la fricción. Y ya A no va a influir en el sistema porque está en la referencia, no se va a mover. Y además ya no tiene energía cinética porque pegó contra el piso. Entonces, tendríamos el momento 3, que el momento 3 es después de que A haya chocado contra el piso y dejara de influir en nuestro sistema. Entonces, en el cuerpo 3, en
en la posición 3 tendríamos solamente energía cinética, que es la energía cinética de los dos cuerpos B y el disco. Entonces vamos a poner la energía cinética de los dos cuerpos y el disco. Entonces recuerden que la masa B era de 20 dividido entre 32.2 por 1/2 del W, y el W sigue siendo el mismo porque estamos justo después del choque. Y para el disco mantendríamos la misma. Entonces la masa del disco era 30 por el K al cuadrado. Y por último, el W al cuadrado. Entonces, de aquí obtenemos toda la energía cinética en el punto 3. Ahora, lo que hace en el punto 4, ya no tenemos ninguna energía cinética porque todo el sistema estaría en reposo. Pero sí existe un trabajo de 3 a 4, que es el trabajo de la fricción. Entonces tendríamos que el trabajo de la fricción sería la distancia por el valor de la fricción, que habíamos dicho anteriormente que el valor de la fricción o de la fuerza por fricción era 5. Entonces podemos igualar nuestra ecuación de energías cinéticas iniciales en el punto 3, que es justo después de que A llegara abajo, y lo igualamos a la distancia por 5. Despejando el valor de la distancia, nos damos cuenta que la distancia que recorre de 3 a 4 es igual a 5,8465. Ahora sí, ¿cuánto nos piden la distancia total que recorre el bloque? Entonces la distancia total sería los 1.8 que recorre inicialmente más los 5.8 que recorre después. Entonces tendríamos un total de 7,65 pies. Esa sería la respuesta de la parte B.